Bienvenidos mis queridos hermanos al grupo Entendidos en los Tiempos. Estamos comprendiendo que el tiempo se acaba. Y para la honra y gloria de Dios vamos a decirle al Señor que nosotros no sabemos nada, pero que Él lo sabe todo. Yo no soy nada y del polvo, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz, hoy yo puedo exclamar, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, oh Cristo, toma mi vida. Te amo, toma mi labio, oh Padre, tuyo soy. Tuyo soy. Cuando en mí, Jesús, veo tu grandeza y mi pequeño. ¿Qué puedo darte yo? Tan solo mi ser, tuyo soy. Tuyo soy. Toma mis manos, oh Cristo, toma mi vida. Te amo, toma mis labios, oh Padre, tuyo soy. Tuyo soy. Bien, mis queridos hermanos, en esta mañana es un gozo estar en el grupo Entendidos en los Tiempos. Y esperamos que, como dice a veces nuestro pastor Oscar, el nombre no nos quede grande. Vamos a estudiar en esta mañana el tema, ¿cuándo serán estas cosas? He visto que quizá nosotros y todo el mundo quiere saber, hermano, ¿cuándo serán estas cosas? Según Mateo 24, hay una lista de acontecimientos finales y hay mucha inquietud, no solamente de parte del mundo, sino de parte de nosotros como pueblo de Dios. Y entonces hacemos conjeturas y entonces a veces hacemos especulaciones. Pero fíjense, hermanos queridos, que vamos a estudiar hoy cómo el Señor nos ha revelado. Vamos a ver si podemos hacerlo más grande. ¿Lo ven bien? Que hay unos paralelos bíblicos que establecen parámetros para nosotros comprender las profecías, para nosotros comprender los tiempos y saber cómo el Señor va llevando los tiempos a tal grado, a tal punto que el hombre pueda entender. Y no solamente dilucidar, sino tener la certidumbre de que el Señor está al control de todos los acontecimientos
que están ocurriendo, que han ocurrido, que están ocurriendo y que van a ocurrir. El presente, el pasado para anclarnos y el futuro para tener esperanza. Aquí tenemos a Noé, el tiempo de Noé, su familia, ¿verdad? Entrando en el arca. Este es un ejemplo de que cuando el Señor dice algo lo cumple. Él les prometió, digamos, hacia los antediluvianos que los que entraron en el arca podían ser salvos. Y solamente entró Noé y su familia y los animales que fueron mucho más inteligentes, mucho más entendidos, ¿verdad? Que el resto. Ahora, hermanos, aquí está el ejemplo bíblico también de Sodoma y Gomorra, cómo fue destruida a causa de su iniquidad. Y también tenemos a Nínive, que el Señor manda al profeta Jonás, como nosotros lo sabemos, y no fue destruida. Son tres ejemplos algo diferentes, ¿cierto? Pero todos tienen un mismo tinte, juicio, juicio final para ellos, ¿cierto? Pero ahora nosotros, ¿qué estamos esperando? Hacemos un paralelo entonces entre todos estos eventos, acontecimientos, formas de proceder de Dios y lo que nos espera a nosotros hoy día, ¿sí? Esos paralelos bíblicos todos vienen hacia el tiempo final. Es decir, el tiempo de Noé, el tiempo de gracia que el Señor le dio a los antediluvianos, es el mismo tiempo de gracia que le está dando a los moradores de la tierra en este tiempo. El tiempo final para Sodoma y Gomorra asegura que habrá una destrucción final para el mundo, ¿verdad? Esto fueron solamente 2 ciudades en manera micro, pero en manera macro serán los acontecimientos finales de la destrucción total del planeta. Y para el tiempo también de Jonás en Nínive, también hay una oportunidad para todo aquel que se arrepienta. Así que el Señor es sabio en mostrarnos todos estos paralelos. Ahora, hermanos, conociendo el tiempo. Con razón el apóstol Pablo dice, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. Romanos 3:11. Si hay en la tierra, hermanos, alguna expectación, puede hacer suyas estas palabras. Si hay un pueblo que puede hacer suyas estas palabras, es el pueblo adventista, ¿cierto? Mientras el mundo se estremece por la incertidumbre del mañana, nosotros conocemos el tiempo. El viajero internacional que emprende un largo recorrido lleva consigo un itinerario, un mapa, ¿cierto? Y ese mapa indica las etapas en las cuales ya se está cubriendo de pronto el viaje, ¿verdad? Estas etapas también tienen un futuro que le espera para llegar a su destino. De antemano, nosotros sabemos que ese itinerario tiene un día de llegada a cada uno de los aeropuertos y los detalles de su itinerario con toda precisión. Los hijos de Dios, hermanos, nosotros los hijos de Dios, asociados a este viaje maravilloso que realizamos juntos hacia una meta final, también tenemos un itinerario admirable. Y ese itinerario admirable lo tenemos en la palabra de Dios, las Santas Escrituras. También, lógicamente, lo tenemos en la Biblia, ¿verdad? Perdón, en el espíritu de la profecía. El espíritu de profecía amplía ese itinerario. Y es un itinerario preciso en las profecías inspiradas. Pero vamos a echar una mirada al panorama futuro. El fin del tiempo de la gracia está por concluir. Para ello hay una reforma espiritual. Vamos a mirar solamente lo que está en la izquierda. El sellamiento. Sí, el Señor está por terminar el sellamiento. Hay una lluvia tardía que todos estamos anhelando y esperando. Para eso nos estamos preparando. Un fuerte pregón que hay que dar, mensaje del tercer ángel, pregón final. El zarandeo, que ya se está viendo, pero que va a venir digamos, va a venir en mayor intensidad. El tiempo de angustia previo. Y para la venida de Cristo, entonces estará el tiempo de angustia, que ya se está empezando a vivir,
las 7 plagas que van a caer sobre la tierra y el tiempo de angustia de Jacob. Esos son digamos, los acontecimientos en los cuales estamos siendo desarrollados en este momento y que van a ir de, de, de mayor, de menor a mayor, de menor a mayor. Ahora, hermanos, tenemos para nosotros en este momento, hoy, una legislación dominical que estamos aguardando, ¿cierto? En esa legislación dominical, entonces, los 4 ángeles que están deteniendo los 4 vientos los van a soltar. Entonces, en ese momento hay que abandonar las ciudades, los que estamos todavía trabajando en las ciudades, tenemos que abandonarlas, ¿cierto? Porque será el decreto de muerte. Debemos huir de las pequeñas ciudades, luego de las grandes, porque viene la persecución para los hijos de Dios. Finalmente, hermanos, finalmente cuando el pueblo de Dios está siendo atrapado, entonces viene el tiempo de liberación. Dice que muchos se desconoce el tiempo de la venida de Cristo. Muchos hermanos en este momento, al mirar todo esto, entonces estamos empezando a fijar fechas para la venida de Cristo. Pero vamos a estudiar hoy, conociendo el tiempo, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Vamos a ver si puedo ocurrir. Dice, muchos de los que tomaron el nombre de adventistas han incurrido en el error de fijar fechas para la venida de Cristo. Han hecho repetidas veces, lo han hecho repetidas veces, ¿sí? Pero el resultado ha sido cada vez un fracaso. Se nos ha declarado que el tiempo definido para la venida de nuestro Señor Jesucristo está fuera del alcance de los mortales. Aún los hagan de los que ministran, los que han de ser herederos de la salvación, no conocen ni el día ni la hora. Pero el día, dice, la hora nadie sabe, sino ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre, dice el Señor. Según Mateo 24:36, esta es la declaración, ¿sí? Y ahí está Joyas de los Testimonios, página 506 con esta declaración. Ahora, queridos hermanos, ¿por qué traemos este tema a colación? Porque es un tema controversial en este momento. Se están fijando fechas, se están dando aproximaciones, ¿verdad? Entonces queremos, a la luz del Espíritu de Profecía y a la luz de la Biblia, aclarar ciertas cosas. Dice, no hemos de saber el tiempo definido, ni para el derramamiento del Espíritu Santo, ni para la venida de Cristo, porque el Señor no nos ha dado este. ¿Por qué el Señor? La pregunta es, ¿por qué el Señor no nos ha dado este conocimiento? Estoy esperando que los hermanos que tengan micrófono abierto lo apaguen, por favor. Fíjense todos, por favor. Porque si los que dieran, sí, dice, porque si se nos diera el día y la hora, ¿cierto? No hiciéramos un uso correcto de este dato. Como resultado de este conocimiento, existiría entre nuestro pueblo un estado de cosas que retardaría grandemente la obra de Dios, la preparación de un pueblo para estar en pie en el gran día que vendrá. No debemos vivir en base a una agitación relacionada con el tiempo, dice la sierva del Señor en el libro Eventos de los últimos días. Es decir, nuestra agitación no debe ser relacionada con el tiempo, debe ser relacionada con los eventos, ¿sí? Y vamos a estudiar por qué. Nuestro mensaje no consiste, hermanos, en fijar fechas, para que estemos preparados y no hagamos como el siervo infiel, como el siervo inútil. Debemos estar preparados en todo momento, porque si el Señor nos diera una fecha definida, entonces esperaríamos hasta último momento y nos pasaría como los antediluvianos, que finalmente se volvieron escépticos, ¿ah? Y no entraron al arca. La fecha conduce a la incredulidad. Vamos a ver esta cita. Dice aquí, por haber pasado repetidas veces la fecha fijada por algunos, el mundo se encuentra en un estado de incredulidad más decidida que antes con respecto al próximo advenimiento de Cristo.
Muy bien. La fecha, hermanos, puede conducir a la incredulidad. Al fijar fechas, la gente solamente conduce su mirada a la fecha y no a Jesús, ni a los eventos que él está realizando en el cielo. Dice aquí, no queremos agitar las pasiones de la gente para desatar una conmoción en la que se exciten los sentimientos y los principios pierdan su control. Esa es la razón por la cual el Señor no da fechas. Ahora dice también aquí, le dice la sierva del Señor al hermano Daniels, que fijó una fecha. Dice, por así decirlo, declarando que el Señor vendrá dentro de 5 años, que era lo que él había colocado. Dice, ahora bien, espero que no se extenderá por todas partes la impresión de que somos aquellos que fijan fechas. Que no se hagan comentarios, tales comentarios no hacen ningún bien. Que no se trate de conseguir un revivamiento con base a ninguno de estos argumentos, sino que se use la debida cautela en toda palabra que se expresa para que los fanáticos no no se apoderen de nada, que se les permita crear una excitación que entristezca al Espíritu Santo. Esa excitación, hermanos, dice la sierva del Señor, en ese tiempo, que podría entristecer al Espíritu Santo, porque entonces se moverían alrededor de una fecha y no alrededor de la venida de Cristo, que es lo más importante. Ahora, ¿qué es más importante en este momento? ¿La venida de Cristo o la finalización del sellamiento? Para nosotros, hermanos, el pueblo de Dios, es relevante e importante las dos cosas, ¿verdad? Y la gente a veces solamente fija su mirada en la venida de Cristo y deja de lado el tiempo del sellamiento que viene antes o la terminación del tiempo de la gracia, ¿cierto? No hay tiempo que perder, dice, no hay tiempo que perder más allá de 1844, relacionado con el mismo tema, hermano. Lean ustedes también en el libro Eventos de los Últimos Días, los que lo tengan a la mano lo pueden tomar. No hay tiempo que perder. Dice, declaré definidamente a estas personas fanáticas de las reuniones espirituales celebradas en Jackson que estaban haciendo la obra del adversario de las almas, que se hallaba en tinieblas. Pretendían poseer una gran luz, según la cual el tiempo de la gracia terminaría en octubre de 1844. Fíjense que ya desde ese tiempo estaba la riña en cuándo terminaría el tiempo de la gracia también. Entonces declaré en público que el Señor le había placido mostrarme que no había una fecha definida para el mensaje dado por Dios desde 1844. Nuestra posición ha sido de esperar y velar sin que se proclame un tiempo o fecha que tenga lugar entre el fin de los periodos proféticos de 1844 y el momento de la venida de nuestro Señor. Creo que está muy claro esto que dice la sierva del Señor. Ahora vamos a ir abriendo el panorama. ¿Cuándo es que el Señor va a decir la fecha? ¿Cierto? Porque el Señor sí tiene un itinerario y lo acabamos de leer. Esa síntesis que hicimos la hizo el pastor Fernando Chay, ¿ya? En su libro Preparación para la crisis final. Ahora, lo que estamos leyendo ahora es el libro Eventos de los Últimos Días. Pero aquí vamos a leer en este momento un párrafo que está en la página 38, donde la sierva del Señor explica la demora, ¿cierto? Dice, si página 38, dice, se explica la demora. Segundo párrafo, si los adventistas, después del gran chasco de 1844, se hubieran aferrado a su fe y hubieran ido unidos en pos de la providencia de Dios, que abría el camino, dice, y si hubieran recibido el mensaje del tercer ángel, y si lo hubieran proclamado al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios y el Señor hubiera obrado con poder mediante sus esfuerzos
La obra se habría terminado y habría venido para recibir a su pueblo y darle su recompensa. No era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. ¿Y qué diremos nosotros? Hermanos, tenemos 180 años dándole la vuelta al desierto. ¿Ah? ¿Será que el Señor no quiere venir? Claro que quiere venir. Y nosotros decimos, Señor, ¿por qué no vienes? Por razones de peso, hermano. Aquí están. Ellos no recibieron el mensaje del tercer ángel para predicarlo como debían predicarlo. Ahora nosotros lo estamos haciendo, lo estamos viviendo, lo estamos predicando. Nosotros somos los responsables de esa tardanza. Durante 40 años dice la incredulidad y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel a la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del Israel moderno a la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas de los profesos del pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y de tristeza tantos años. Esa es la razón, hermano. ¿Por qué el Señor se tarda? ¿Por qué no entendieron? ¿Por qué no entendieron los antidiluvianos? Porque no se arrepintieron, porque no comprendieron el mensaje de advertencia que tenía en ese momento el profeta Noé. Y dice que tampoco entendieron eh, eh, los israelitas del antiguo Israel, y tampoco entendemos nosotros. No estamos entendiendo, hermanos. No lo estamos haciendo. Los mismos pecados estamos cometiendo. Dice, los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel a la Canaán celestial. La incredulidad, primero. La mundanalidad, dos. La falta de consagración, tres. Y las contiendas entre los profesos del pueblo de Dios. No es lo mismo que estamos viviendo hoy, hermano. Claro que sí. La sierva lo escribió hace más de 100 años y nosotros todavía estamos dándole la vuelta al desierto. Por esa misma razón. Dice, si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor la ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con gran poder y grande gloria. Tremendo, hermano. Yo cuando leí este pasaje dije, Dios mío, perdónanos, ¿cierto? Perdónanos porque no estamos haciendo el trabajo que nosotros tenemos que hacer. ¿Se lo estamos dejando a los ángeles? Ellos no lo van a hacer, hermano. El trabajo que tú y yo tenemos que hacer es un trabajo denodado, es un trabajo con denuedo, con amor. Hace unos días atrás estamos trabajando con la familia, hermanos, porque tenemos una misión que cumplir. Según si estamos viviendo como en los días de Noé, entonces las familias son nuestro blanco a alcanzar en primer lugar, nuestros hijos, nuestro matrimonio, ¿verdad? Hasta donde tengamos, hermanos, la visión de que el Espíritu Santo está acompañándonos, ¿verdad? En esta travesía. Hay cosas que no lo hacemos nosotros, hay cosas que nosotros hicimos o hacemos, pero que ya no podemos dar más porque es la parte humana y el Espíritu Santo hace el resto. A veces nos sentimos chasqueados porque nuestros hijos están afuera y no comprenden y el tiempo se acaba. Hermanos, ese trabajo dejémoselo a Dios. El Espíritu de Dios se está moviendo. Ustedes lo han visto. Está trayendo los que debe traer. Está trayendo a los exadventistas que habían abandonado la fe, a los que son entendidos y escuchan la voz de Dios. Y también está trayendo a los exadventistas, amigos que han abandonado la fe, los está trayendo. Y no es un trabajo fácil, hermano. En estos días he tenido una lucha terrible con parte de la familia de mi papá, queriendo ayudar a una tía que está enferma,
Pero yo veo, hermano, siento tanta pequeñez ante los ataques y los embates del diablo que quiere destruir la vida de mi tía y de sus hijos, que a veces no sé qué hacer y entonces lloro, me arrodillo, le digo al Señor, Señor, yo no soy Dios, tú lo eres, Señor. Porque hoy en día, hermanos, lo que Cristo está esperando es que tú y yo hagamos la tarea. Aquí dice que no hacemos la obra porque estamos en contiendas, en murmuraciones, en incredulidad, amando la mundanalidad de esta tierra. Por esa misma razón es que el Señor no ha hecho efectiva la promesa de su venida. Y mucho menos, hermanos, estemos esperando sellamiento cuando nuestras vidas no están preparadas. Nuestras vasijas están boca abajo y no boca arriba, esperando a Cristo en nuestra vida, la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué Cristo está esperando? ¿Cuáles son las cosas que el Señor está esperando? ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿El Señor se retarda? Vamos a leer algo interesantísimo que vi en este libro. Dice que los ángeles de Dios, las promesas son condicionales. Los ángeles de Dios, en sus mensajes dados a los hombres, representan el tiempo como algo muy corto. Así es como siempre se ha sido presentado. Es cierto que el tiempo ha sido más largo de lo que habíamos esperado en los primeros días del mensaje. Nuestro Salvador no apareció tan pronto como se le esperaba, pero ¿ha fallado la palabra de Dios? Nunca debiera recordarse que las promesas y las amenazas de Dios son igualmente condicionales. Es decir, Dios quiere venir, sus promesas son verdaderas, pero son condicionales. Las amenazas de Dios de destrucción son verdaderas, pero son condicionales. Ahí lo vimos al comienzo en la primera diapositiva que colocamos, ¿verdad? Dios me dando un mensaje con Noé y era condicional. Todos los que se arrepintieran podían entrar al arca, ¿verdad? Le hace también a Lot, ¿cierto? Un llamado. También tenía una condición, debía salir de la ciudad con su familia para que no muriera. Esa es la condición. Y a Nínive, para no ser destruida, debían arrepentirse. Tenían volverse a Dios y lo hicieron. Entonces Dios siempre tiene sus advertencias, ¿cierto? Sus juicios, pero son condicionales. Tal vez dice, tengamos que permanecer aquí, en este mundo, muchos años más, debido a la insubordinación. ¿Qué es la insubordinación? Bueno, lo que hizo el pueblo de Israel, lo que hicieron también los antediluvianos. Insubordinarse es levantarse contra aquel líder que nos está queriendo ayudar, ¿cierto? Nos estamos insubordinando con Dios, estamos quebrantando su ley, sus leyes naturales, su ley moral. Dice, por amor a Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Pero ¿qué es lo que Cristo está esperando? La pregunta, ¿qué es lo que Él está esperando? Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en la iglesia. Qué bello, ¿verdad? Y qué importante, hermano. Quiere que nosotros nos parezcamos a Él. Quiere que vivamos como Él. Quiere que hagamos como Él. Que pensemos como Él. Semejante a Cristo. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él a reclamarnos con nosotros. No es toda la iglesia, hermano, porque toda la iglesia, igual que los antediluvianos, no entrarán al arca.
pero sí el pueblo de Dios. Es que el pueblo de Dios es el que se parece a Él, es el que piensa como Él, que vive como Él, el que hace como Él. Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán prontamente, dice aquí, se sembraría en todo el mundo la semilla del evangelio. ¿Ustedes creen que eso no se expandiría? Mire, hermanos, yo soy director de ministerio personal. ¿Por qué tenemos casi que obligar a la hermandad a hacer la obra misionera? Porque viven como Cristo y son como Cristo. No sienten como Cristo. No vivimos como Cristo. Entonces, no hay esa expansión que el Señor anhela. Dice que cuando sea predicado el evangelio a todo el mundo, entonces vendrá el fin. ¿Por qué no ha venido el fin? Decimos, Señor, ¿por qué te tardas? Porque todo es condicional, hermano. Rápidamente madurará la gran cosecha final y Cristo vendrá para recoger su precioso grano. Mediante la proclamación del evangelio al mundo, está a nuestro alcance. Apresurar la venida de nuestro Señor, hermano. Está a nuestro alcance. No solo hemos de esperar la venida de Cristo, sino debemos apresurar. Hermanos, Dios tiene un límite. Hay un límite para la paciencia de Dios. Dios está esperando que tú te muevas, que yo me mueva, que la iglesia se mueva. Pero usted cree que el Señor va a esperar a que todo esto pase sin él actuar. Vimos los paralelos. El Señor tuvo un límite para los antediluvianos. Tuvo un límite para Sodoma y Gomorra. Le puso un límite también a Nínive. ¿Tendrá un límite para nosotros? Lo sabemos que sí, hermano. La paciencia de Dios tiene un límite. Dios lleva un registro de las naciones y los cálculos han aumentado contra ellos en los libros del cielo. Y cuando se decrete la ley de que la transgresión del primer día de la semana será castigada, entonces su copa estará llena. ¿Cuándo el Señor se le llenará la copa, hermano? Cuando la ley dominical sea proclamada, promulgada. Entonces su copa se va a llenar. Dios mantiene en cuenta con Dios mantiene una cuenta con la nación. Me pareció muy interesante este párrafo y lo queremos ver en la página 40. Dice, Dios mantiene una cuenta con la nación, así como Dios sabe cuántos serán los sellados. También el Señor mantiene una cuenta con las naciones. Dice, cuando se llegue plenamente el tiempo de la iniquidad y que haya alcanzado la iniquidad, el límite declarado de la misericordia de Dios, su paciencia cesará. ¿Hay un límite para la paciencia de Dios con respecto al pecado? Hermano, sí. Sí. Y la paciencia, dice, cesará cuando las cifras acumuladas en los registros del cielo indiquen que está completa la suma de la transgresión, la ira del Señor vendrá. Nosotros no sabemos cuál es la sumatoria de Dios, no. ¿Cierto? Y ahí de pronto se presenta en un lenguaje indefinido, porque el Señor es el dueño de los números, de las cifras, de los tiempos. Pero dice que Dios sí tiene un tiempo. ¿Ya? Los registros del cielo, cuando los registros del cielo indiquen que está completa la suma de la transgresión, el Señor vendrá. Mientras la misericordia de Dios tiene mucha paciencia al transgresor, hay un límite más allá del cual los hombres no pueden seguir pecando. Cuando se llega a este límite, hermano, se retira el ofrecimiento de la gracia y comienza la ejecución del juicio. El tiempo vendrá cuando los hombres llegarán en el fraude, la insolencia
a un punto que el Señor no les permitirá sobrepasar. Y entonces aprenderán que la paciencia de Jehová tiene un límite. Sí hay un límite, pero ese límite no lo coloca el hombre. Ese límite siempre lo va a colocar Dios. ¿Ya? El Señor sabe cuándo hace las cosas. El Señor determina cuándo Él vendrá a la tierra. Ya dijimos al comienzo de este estudio, hermanos, que Dios no ha mandado al hombre colocarle fechas a su venida, ni tampoco al final del tiempo de la gracia. Tenemos que ir mirando los acontecimientos, ¿cierto? Y decir, wow, el Señor está por venir. Tenemos una obra que hacer. Tenemos que trabajar porque el Señor viene ya. Porque hay unos acontecimientos que lo están diciendo. ¿Ya? Pero el Señor ha dicho, mire, yo vengo en el 2031, en el 2030, en el 2024, podría haber dicho que venía. Es más, nosotros lo vemos cerquita y no está mal. Yo creo que todos, como dijo el hermano Oviedo ayer, todos y ninguno de los que estamos predicando estamos pensando de que el Señor no viene pronto. No, todos estamos diciendo lo mismo. Hasta los hermanos de otras denominaciones se están alarmando y están predicando la venida de Cristo. Pero, gloria al Señor, que el pueblo de Dios sabe que antes de que Cristo venga, tenemos que hacer algo especial, ¿cierto? Y vemos acontecimientos. Vimos los acontecimientos al comienzo, que debemos tener una reforma espiritual, que hay un sellamiento por terminar, que viene la lluvia tardía, que ustedes y yo podemos ser partícipes pidiendo todos los días al Espíritu Santo que selle nuestras mentes para salvación. Que hay que dar un pregón, y el pregón es el mensaje del tercer año, un fuerte pregón. Que en el zarandeo, hermanos, tú y yo tenemos que quedar con la ayuda del Espíritu Santo en la criba, no fuera de él. Y que viene un tiempo de angustia cuando nunca fue, y para ello debemos estar preparados, como ayer lo estudiamos, ¿verdad? Pero ahora vamos a mirar algo que concluye esta parte del libro Eventos de los Últimos Días, este capítulo, tercer capítulo, ¿cuándo serán estas cosas? Dice aquí lo siguiente: la copa de la iniquidad está casi llena, y la justicia retributiva de Dios está por descender sobre los culpables. La maldad de los habitantes de la tierra casi ha hecho desbordar la copa de sus iniquidades. Casi ha llegado. Esa palabra casi es muy, muy pronto. Ya vimos que para Dios el tiempo no cuenta. Son los acontecimientos y nosotros estamos retardando. Casi ha llegado la tierra el punto en el cual Dios se dispone a abandonarlo en manos del destructor. Casi ha llegado el tiempo, dice la sierva. Es inspirada por el Espíritu Santo. Vamos a leer ahora el libro Conflicto de los Siglos. Con eso terminamos esta mañana el estudio. El libro Conflicto de los Siglos, el fin y la hora. Vamos a estudiar. 571 en el libro. 571. Y vamos a ver, hermanos, ¿qué dice el Señor respecto al día y la hora? ¿Cuándo es que vamos a saber el día y la hora? Porque sí lo vamos a saber. Por ahora no. No se nos ha revelado. No hagamos conjeturas, porque hasta ahora la sierva, el Señor le inspiró para decir que no hagamos falsas especulaciones para que la gente gire en torno a un día y a una hora y no en torno a la venida de Cristo o al que viene, que es Cristo. Dice, desde el cielo se oye. El capítulo se llama La liberación del pueblo de Dios. Desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús. ¿Quién lo proclama, hermanos?
el Padre. El Padre. Dice, y promulga a su pueblo el pacto eterno. ¿Qué va a proclamar el Señor? El día y la hora y el pacto eterno con su pueblo. Sus palabras resuenan por toda la tierra, como el estruendo de las más estrepitosos truenos. El Israel de Dios, ahí está el pueblo de Dios. El Israel de Dios escucha con los ojos elevados al cielo. Sus semblantes se iluminan con la gloria divina y brillan cual brilla el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí. Los malos no lo pueden mirar. Y cuando la bendición es pronunciada sobre los que honraron a Dios santificando su sábado, se oye un inmenso grito de victoria. Pronto aparece en esta escena, dice, pronto aparece en el este, una pequeña nube negra del tamaño de la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador, que se cree que son ángeles, ¿no, hermanos? Y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más y más luminosa y más gloriosa, hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como el fuego consumidor y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como el gran conquistador. Ya no es el varón de dolores que haya de beber el cáliz de la ignominia y la maldición. Victorioso en el cielo y en la tierra, viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Fiel y veraz, en justicia, juzga y hace guerra. Los ejércitos que están en el cielo le seguían. Dice Apocalipsis 19, 11 y 14. Los cantos celestiales de los santos ángeles en inmensa e innumerable muchedumbre lo acompañan en el descenso. Ay, hermanos, eso sí no podemos perder ninguno. El día y la hora se va a saber cuando Cristo aparezca, cuando venga ya del cielo para darnos fuerza, hermanos, y vigor en el tiempo terrible de angustia que estemos siendo perseguidos por Satanás y por sus secuaces. Entonces el Señor promulgará el día y la hora de la venida de Cristo. Y los ojos de los salvos, de los redimidos, que estemos o que estén vivos, hermanos, porque queremos estar vivos, pero si el Señor dice que no, pues será no, pero veremos venir a Cristo. Yo creo que sí, todos podremos venir a Cristo, porque de 1844 para acá, según lo que estudiamos, hermanos, vamos a ver venir a Cristo, porque esa es la promesa, y Dios no miente, hermano, Dios siempre lo cumple. Este tiempo, hermanos, es el que tenemos que añorar. Escuchar con nuestros propios oídos y ver con nuestra propia visión la venida de Cristo. Entre tanto que eso ocurre, hermanos, debemos estudiar mucho, velar y orar. Porque la venida de nuestro Señor no retarda, solamente que el pueblo de Dios no se ha preparado todavía. Estamos todavía en el tiempo de la gracia, finalizando el cierre del tiempo de la gracia. De eso sí tenemos que estar seguros. ¿Por qué? Por lo que estamos viendo. Que no sabemos cuándo será, no lo sabemos. Aquí lo estudiamos hoy. No sabemos ni el cierre del tiempo de la gracia, ni sabemos cuándo vendrá la lluvia tardía. Solamente tenemos que estar pendientes, ¿cierto?, de los acontecimientos para saber que el Señor está derramando sus promesas sobre sus verdaderos hijos. ¿Quieres estar listo, hermano? ¿Estás ahora preparado? ¿Anhelas eso con todo tu corazón? Si estás en ese anhelo, en esa expectación, hermanos, fiel al Señor, el Señor te dará lo que tú anhelas, porque el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente con nosotros, esperando que nos arrepintamos y volvamos nuestros ojos a Él.
para que podamos ser sus hijos realmente y Él pueda llevarnos al reino de los cielos. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que cumpla esa promesa en cada uno de nosotros, 41 personas que estamos en este chat. Oremos. Padre de la gloria, Padre de amor, Padre de misericordia. Te damos honra, Señor. Aquí está tu pueblo, representando, Señor, a ese remanente que en diferentes partes del mundo se reúne para estudiar, para profundizar y para acercarse cada día más y más. Si este estudio, Señor, que hacemos no nos lleva a tener una vida más consagrada a ti, de nada sirve conocer. Pero si, Señor, está obrando en nosotros algo diferente a lo que ya vivíamos, una vida acomodada al mundo, quizá, una vida sin sentido espiritual, y hoy sentimos que cobramos vida estudiando, orando y viviendo de acuerdo a tus mandatos, Señor, entonces no perderemos el tiempo en este grupo, ni en ningún otro grupo que se esté levantando para estudiar, para orar y para seguirte cerca, Señor, porque tú eres el Cordero, ese Cordero que hiciste todo por nosotros y debemos seguirte por donde quiera que tú estás. Gracias, Señor, porque estás intercediendo aún por nosotros ante el Padre. No sabemos cuándo nuestro nombre pase a la lista. Lo que sí queremos, Señor, es que nuestra vasija esté preparada para recibir, para que tú, Señor, mores por siempre en nuestra vida, en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, ten misericordia de nosotros, porque sin ti nada somos y no podemos. No nos dejemos confundir, Señor, porque estudiamos tu palabra, porque oramos, porque tu Espíritu Santo debe guiar cada paso que demos y cada pensamiento que tengamos. Hay muchas especulaciones, Señor, con respecto a todo lo que está pasando. Pero, Señor, queremos aferrarnos a un escrito está y queremos aferrarnos a ti, Señor, nuestro único y suficiente Salvador. Espíritu de Dios, llena nuestra vida en esta mañana. Conforta nuestro corazón y haznos dignos, Señor, de estar contigo muy pronto, con Cristo en el reino celestial. Lo pedimos en el poderoso nombre, que es sobre todo nombre, nuestro precioso Salvador, Cristo Jesús. Amén.